Buenas. Quería responder una pregunta que me hicieron ahí en la caja de preguntas de historias que requiere un poco más de desarrollo. Me preguntaron por cómo se interpreta la rueda de la fortuna y el infortunio. Eh, y ahí, o sea, me parece que hay que primero como repensar una cuestión con respecto a o sea, un supuesto que me parece que queda visible en esa pregunta por la forma en la que me preguntaron. ¿Cómo se interpreta la rueda de la fortuna? Hay un matiz en esa pregunta que me hace pensar que se interpreta como si fuera algo simbólico, como de que la rueda de la fortuna en la carta natal representara un lugar donde hay fortuna, digamos. Eh, yo no soy muy partidario de interpretar como un significado de la rueda de la fortuna por casa o digamos si está en conjunción con un planeta, podría decirse que ese planeta tiene cierta relevancia porque queda a la misma distancia del ascendente que la distancia que hay entre el Sol y la Luna, porque esa es la definición de la parte de fortuna. No se llama rueda de la fortuna. O sea, hoy en día se le dice rueda de la fortuna porque está la carta del tarot que se llama la rueda de la fortuna y porque se dibuja como un circulito con una cruz, entonces es como una rueda, pero técnicamente es la parte de la fortuna, o sea, como partes arábigas, que en realidad son lo mismo que los lotes helenísticos, que son estos puntos matemáticos de la carta que lo que hacen es, digamos, sumar desde algún factor la distancia entre otros dos factores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fortuna es la distancia entre el Sol y la Luna sumada o restada desde el ascendente, según si es diurna o nocturna la carta. La cuestión es que la fortuna, digamos, el lote de fortuna es un punto matemático que se ubica en determinada casa según qué fase lunar sea la de la carta. O sea, si uno tiene una luna llena en la carta, o sea, la luna opuesta al sol, va a tener a la fortuna cerca del descendente, porque va a ser más o menos una oposición desde, o sea, desde la luna al sol, sumada desde el ascendente, queda como en la cúspide de las 7, digamos, ¿no? Ahora, no quiere decir que esa va a ser una casa donde uno tiene fortuna. No- es como una interpretación medio simbólica, pero encima literal. La rueda de o sea, la parte de la fortuna en realidad, si está en conjunción con algún planeta, le da preponderancia a ese planeta porque quiere decir que ese planeta está a la misma distancia del ascendente que el Sol de la Luna, o la Luna del Sol. Por ende, resuenan los cuatro. O sea, se forma como una especie de paralelepípedo, una especie de triángulo cuadrado, no, ¿cómo sería? Como una especie de eh, paralelogramo, no sé cómo se llaman esas figuras geométricas, digamos, en las que los cuatro puntos están conectados por una figura, ¿sí? O sea, el Sol, la Luna, el ascendente y este otro planeta, si es que la parte de la fortuna queda en conjunción con otro planeta, ¿no? Lo mismo con cualquier otro parte arábigo, o sea, la parte del infortunio, que es lo mismo que me preguntaron por la parte del infortunio. Creo que suele ser la distancia de Marte a Saturno sumada del ascendente o algo así. Digamos, así como a nivel interpretativo, digamos, de la carta por casa, podría decirse como que en esa casa como que van a estar, digamos, un poco van a influir, digamos, los temas de los dos planetas que estén involucrados en la suma del lote, ¿no? Eh, pero no sé, me parece que no se interpreta así en realidad. O sea, yo la parte de la fortuna la uso para ver,
digamos, lo que es la técnica de la liberación zodiacal. ¿Sí? Yo hice un vivo en enero de este año haciendo una lectura de la liberación zodiacal, que lo sorteé, ganó una mujer, está ahí en mis vivos. La liberación zodiacal se llama Zodiacal Releasing en inglés. O sea, esto lo levantó Chris Brennan de la tradición. Hay unos videos muy buenos también de María Blaquier en español para aprenderlo. Tiene que ver con que el signo en el que se ubica el lote de fortuna en la carta natal, según cuál sea su regente, o sea, según el planeta que tiene su domicilio en ese signo, se suma una determinada cantidad de años y se arma así como una especie de periodos en donde cada tantos años es como que la fortuna cambiara de signo, y digamos, hay que tener en cuenta que es un sistema variable, o sea, son una distinta cantidad de años por planeta y hay subperiodos también y va cambiando de signo, en realidad va avanzando signo por signo. Entonces cuando se activan los signos que son de la misma modalidad que el que estaba natal, la fortuna, son como los periodos de máxima actividad y donde pueden darse acontecimientos más importantes. Ahora, a partir del cálculo de la liberación zodiacal de la fortuna, se calculan la liberación zodiacal del espíritu, que es el punto espejo a la fortuna. O sea, si uno suma la distancia entre el Sol y la Luna, desde el ascendente te da la fortuna, si la restás te da el espíritu. O sea, igual se invierte si es diurna o nocturna la carta. O sea, si uno tiene una luna creciente, o sea, una luna en un cuarto creciente, ¿sí? Y es diurna la carta, la fortuna se suma desde el ascendente, por ende va a quedar como en la 4. Si la carta es nocturna, se resta desde el ascendente, por ende queda como en la 10. Una fortuna para una carta con una luna en cuarto creciente. Yo tengo una luna en cuarto menguante, pero tengo carta nocturna, por ende me queda en la 4. Si mi carta fuera diurna, la fortuna me quedaría en la 10. Entonces, no importa tanto en qué casa cae. Lo que importa es en qué signo se ubica en esta técnica de la liberación zodiacal, porque en función de eso es cuántos años va a estar en ese signo. Digamos, va cambiando de signo cada tantos años y después se le suma encima los periodos donde cambia de signo el espíritu, que es el espejo de la fortuna. La fortuna es un punto más vinculado a lo lunar y el espíritu es un punto más vinculado a lo solar, si se quiere. En este esquema también podría decirse que eh, la fortuna tiene más que ver con la cuestión de la circunstancia material, la salud, la economía, mientras que el espíritu tiene más que ver con circunstancias más vocacionales, cambios profesionales, etcétera. La cosa es que en función de dónde esté la fortuna, se calculan los otros periodos de otros lotes, como el del espíritu, como el del infortunio, como el de Eros, como el de lo que sea, ¿sí? Pero me parece como que ese es el modo como más riguroso de tomar el parte de la fortuna. Esta cosa como de interpretar como si fuera algo simbólico que hay en esa casa, algo que te da fortuna, no es así. Eh, no sé, a lo sumo podría ser que si no, a ver, siempre va a depender también de dónde está el regente. No sé, a lo sumo se podría decir que en la casa en donde cae la parte de la fortuna, o sea, más allá de los signos, ¿no? Y esto es
periodos de la liberación zodiacal, la casa en donde cae, digamos, va a ser una casa en donde de alguna manera se resuelve la dinámica entre el Sol y la Luna, porque es un punto que conecta el Sol y la Luna con el ascendente, o sea, eh, pero me parece que llevarlo a un plano interpretativo, como de decir, si la parte de la fortuna está en tal casa, en definitiva es como, no sé, a lo sumo, ponele, decir que se vuelven más importantes los temas de esa casa, pero no lo veo tan así. Yo lo uso más que nada, si es que lo uso, para ver el tema de los periodos de la liberación zodiacal. Así que bueno, ahora voy a linkear esto con la respuesta de la cajita. Pregunten en la cajita que puse ahí, así respondo.